La era de los tanques. Capítulo 4. El ocaso de los tanques. Finalmente, la Tercera Guerra Mundial, que supuestamente debería haber enfrentado a los tanques soviéticos y norteamericanos, nunca tuvo lugar. Invierno de 1990, Checoslovaquia. Los ciudadanos apenas si podían creer lo que veían. Tras 22 años de ocupación, los tanques soviéticos comienzan a abandonar el país. Todavía necesitarían 4 años más para que todos abandonaran el resto de Europa. Una oleada de revueltas democráticas había barrido Europa del Este desde Alemania hasta Polonia y Hungría. El telón de acero había caído y los tanques no tenían a dónde ir salvo a su casa. Recuerdo el momento en que los germanorientales recobraron la libertad. Es posible que entonces mi reacción, mi sentimiento no fuera exactamente el mismo que sentía el resto de los habitantes de Norteamérica o Alemania Occidental, que sentían un gran entusiasmo y una gran liberación. Los que vestíamos de uniforme en aquel momento no podíamos dejar de preocuparnos. ¿Qué viene ahora? Al final de la Guerra Fría, el comandante de blindados norteamericano Erich Schwartz estaba destinado en Alemania Occidental. La caída del muro de Berlín significó el fin de un mundo dividido entre el este y el oeste. Schwartz pronto se dio cuenta de que mantener los tanques posicionados en Europa no tenía sentido, pero no podía imaginar que la historia del tanque estaba llegando a su fin. Durante décadas, el consenso entre las superpotencias mundiales había sido prácticamente inexistente, pero ahora todas estaban dispuestas a sacrificar sus tanques en aras de la paz. Die Militärs, die früher für die Vergrößerung der Waffen eingetreten sind, jetzt selbst an ihrer Vernichtung teilnehmen. Con el ocaso de las ideologías que habían dominado el siglo XX, el tanque había quedado obsoleto. Eso rompió el corazón de los hombres que habían servido en ellos y con ellos. Aquellas máquinas eran enormes, de 48 toneladas cada una. Un grupo de operarios se acercó a ellas con sierras para cortar metal. Para mí fue una visión perturbadora. Es más, confesaré que me entristeció. E incluso me brotaron algunas lágrimas de los ojos. París, noviembre de 1990. El destino de los tanques había quedado sellado. La Unión Soviética, los Estados Unidos y sus respectivos aliados se pusieron de acuerdo. 33.000 vehículos acorazados deberían ser retirados de Europa o destruidos en el plazo de 10 años. Establecieron una fórmula según la cual cada país no podía mantener dentro de las fronteras de Alemania del Este o del Oeste más de 1/3 de sus efectivos. Y eso era mucho menos de lo que habían tenido durante la Guerra Fría. Muchos tanques fueron destruidos. Pero aquel acuerdo nos dejó en desventaja. Grupos de observadores extranjeros fueron enviados a los lugares de destrucción de los blindados. Controlaban con exactitud cuántos tanques eran destruidos y durante qué periodo. Pero la Unión Soviética poseía la fuerza de tanques más numerosa del mundo y tuvo que pagar un alto precio por la paz recién conseguida. Destruir cada tanque costaba 30.000 marcos alemanes. El objetivo inicial era convertirlos en algún tipo de vehículo pacífico, algo realmente difícil porque hay muy pocas cosas que se puedan hacer con un tanque, aparte de usarlo como tanque. Pero por otro lado se encontraban con otro problema. ¿Cómo destruyes una cantidad tan grande de tanques? No es tan fácil despiezar un vehículo de 16 toneladas. La idea de convertir tanques en camiones de bomberos no resultó factible. Con un consumo de 80 litros cada 100 kilómetros, ¿quién querría un vehículo así para la vida civil? En el antiguo bloque del Este, muchas fábricas de armas tuvieron que cerrar y ciudades enteras se quedaron sin empleo. Casi 75 años después de su nacimiento, el tanque parecía condenado.
Los 30 años siguientes resultarían cruciales para su defunción o su resurgimiento. A principios de los años 90, el mundo estaba atestado de armas y de tanques. No olvidemos que la Unión Soviética continúa vendiendo armamento a muchos países africanos y de Medio Oriente. También hay mercados emergentes como la India o Pakistán. Estos países han seguido comprando versiones adaptadas de modelos originariamente destinados al Ejército Rojo. Y paralelamente, los Estados Unidos hacen exactamente lo mismo. Durante el tiempo de la Guerra Fría, los tanques habían supuesto un buen negocio para los Estados Unidos y la URSS. Entre los países que habían adquirido los blindados soviéticos se encontraba Irak, un país que en la década de los 90 estaba gobernado por Saddam Hussein, un líder que ambicionaba situarse al frente del mundo árabe. Entonces Irak poseía el cuarto mayor ejército del mundo, con 900.000 soldados y 5.700 tanques. Sus unidades mejor preparadas y más temidas eran las de la Guardia Republicana, la élite de Saddam Hussein. Rad Hamdani formó parte de la Guardia Republicana desde su creación en los años 80. Como nuestra guerra contra Irán se extendió tanto en el tiempo, se hizo necesario crear una fuerza de combate bien entrenada y preparada, al estilo del Cuerpo de Marines norteamericano. Nos seleccionaron de acuerdo a unos criterios muy rigurosos, basándose en nuestro historial y en las batallas que habíamos librado. Era una fuerza de choque única y cada miembro estaba orgulloso de pertenecer a ella. Rad Hamdani era uno de los generales de confianza preferidos de Saddam Hussein. Entrenó personalmente a 2 de los hijos del líder en el arte de la guerra de blindados. Como comandante de la 17ª Brigada Acorazada, disponía de los mejores tanques del ejército iraquí, los T-72. El tanque T-72 es un tanque de última generación, equipado con alta tecnología y muy bien armado. Venía equipado con 44 proyectiles, un cañón muy preciso y era manejable y fácil de conducir. Era mucho más compacto que los tanques británicos y americanos. El T-72 fue la encarnación del tanque de la Guerra Fría. Contaba con protección contra las armas nucleares y químicas. Su cañón estaba dotado de un cargador automático que le posibilitaba disparar fuego rápido. Sus potentes misiles antitanque podían penetrar en cualquier clase de blindaje, fuera cual fuera su grosor. El T-72 poseía una combinación de muchas grandes cualidades. Fue un éxito mundial en las décadas de los 70 y 80. Más de 25.000 T-72 fueron construidos en la Unión Soviética o bajo licencia y a más bajo coste en Checoslovaquia y Polonia. China copió el tanque y fabricó muchas unidades en número indeterminado. Irak había comprado 500 T-72 en los años 80 para reforzar sus fuerzas blindadas durante la guerra contra Irán. Una guerra que duró 8 años y que dejó a Irak al borde de la bancarrota. Su líder, Saddam Hussein, tenía que encontrar alguna manera de volver a llenar las arcas y decidió emprender una guerra otra vez. If history teaches us anything, it is that we must resist aggression or it will destroy our freedoms. Appeasement does not work. As was the case in the 1930s, we see in Saddam Hussein an aggressive dictator threatening his neighbors. En el verano de 1990, Rad Hamdani recibió la orden de organizar la invasión del vecino más rico de Irak, Kuwait. El 2 de agosto de 1990, 700 tanques T-72 y T-55 entran en Kuwait. En cuestión de horas alcanzan la capital, la ciudad de Kuwait. Pero a Rad Hamdani invadir una nación árabe amiga le provoca un grave dilema moral.
Recuerdo que bajé la visera de mi casco. No quería ser testigo de la ira de los cuvaitíes. Era una situación muy incómoda. No podía mirarles a la cara. ¿Cómo iba a aguantar su mirada? Fue horrible. Al final ordené a los tanques que salieran a las afueras de la ciudad y pusieran sus cañones apuntando al desierto. Cuando sus tropas empezaron a reprimir a la población cubaití, Raj Hamdani no podía imaginar las consecuencias que la invasión iba a provocar en todo el mundo. Alemania Occidental, a miles de kilómetros de los desiertos de Arabia. Douglas MacGregor, un comandante de blindados norteamericano, seguía atento las noticias de la invasión. Era uno de los 220.000 militares estadounidenses que aún estaban destinados en Alemania y sabía que la invasión no iba a ser el final de aquella guerra. Recuerdo bien cuando Saddam Hussein lanzó la invasión. Al oír la noticia pensamos que quizás nos enviarían allí porque ya no teníamos nada que hacer en la frontera con Alemania. Nuestros campamentos habían sido desmantelados, ya no éramos una fuerza de reacción. Nuestra única perspectiva eran las aburridas maniobras donde no te enfrentas a un enemigo de verdad. Pero en octubre empezamos a entrenar muy duro y a disparar tanta munición como fuera posible. Al mismo tiempo, las tripulaciones de los tanques estadounidenses también se adiestraban con dureza en suelo americano. El capitán Eric Schwartz fue uno de los primeros en estrenar un videojuego como parte de su entrenamiento. Hicimos muchas sesiones de preparación en simuladores que eran como grandes cajones que simulaban la unidad, donde estabas con los otros 3 miembros de la tripulación, el conductor, el cargador con sus funciones específicas y el artillero. Era la primera vez que podías ensayar la sincronización del equipo. Te metías en el simulador y de pronto nos encontrábamos en medio de una batalla virtual. Douglas MacGregor y Eric Schwartz se iban a embarcar en el tanque M1 Abrams. Fue desarrollado en los años 70, después de que fracasara un intento alemán-americano de diseñar un tanque conjunto. El M1 era una maravilla de la tecnología, construida por Chrysler en los años 80. Para mí, el M1 es el mejor tanque del mundo. Por supuesto que no soy objetivo, pero es un tanque muy bueno. Es mejor que conducir tu coche y tiene un sistema de frenos mejor. Además, cuando conduces tu coche vas solo tú. En el tanque somos 4 funcionando como si fuéramos uno solo. Y eso es probablemente lo mejor de todo. La diferencia entre el M1A1 Abrams y las versiones anteriores del mismo tanque es la misma diferencia que hay entre un avión a hélice y otro a reacción. El M1 fue diseñado en plena Guerra Fría para proporcionar alguna ventaja a las tropas norteamericanas superadas en número por sus enemigos soviéticos. Pero hasta 1990 nunca había sido visto en combate. El M1 era un tanque grande, pesaba más de 20 toneladas más que el T-72, pero tenía otras ventajas. Su cañón estaba equipado con un estabilizador giroscópico que le permitía disparar con gran precisión incluso sobre la marcha y un sistema de visión nocturna capaz de detectar a los enemigos a 800 metros en la más completa oscuridad. Y lo que era más importante, tenían un blindaje excepcional, el blindaje Chobham. El blindaje Chobham fue desarrollado en el lugar del mismo nombre, en el condado de Surrey, Inglaterra, en los años 60. Es una capa de cerámica, una rejilla de baldosas de cerámica que cuelga suspendida de un sistema de malla de otras capas de alambre, caucho y acero. Y todo está ensamblado. Con un peso y un volumen mucho menores, es mucho más efectiva a la hora de detener cualquier disparo, ya se trate de cargas huecas o de misiles antitanque. Proporciona un nivel de protección mucho mayor. Indeed, there have been no penetrations. A crew protected with Chobham armor would have been completely safe. In a tank with conventional armor, either type of attack would have killed them.
Uno de los inconvenientes del blindaje Chobham es que no se puede curvar. Por eso la mayoría de los modernos tanques occidentales tienen ese aspecto angular en su diseño, en vez de ser redondeado. Eso es porque debajo están las placas de blindaje Chobham. En el otoño de 1990, Douglas MacGregor y las tripulaciones de los M1 posicionados en Alemania comienzan a desplegarse. Cambian las verdes planicies alemanas por Jubail, una ciudad portuaria de Arabia Saudí. Nos llevó 3 semanas desplazar a todo el regimiento de combate. Los tanques salieron de Bremerhaven en barco hacia el Golfo Pérsico. Nosotros fuimos en avión y recogimos y descargamos en los muelles los tanques que habíamos embarcado en Alemania. Por vez primera, las tripulaciones estadounidenses iban a enfrentarse a los modernos tanques soviéticos, pero no en la Guerra Fría Europea, sino en mitad del desierto arábigo. Estados Unidos se puso al frente de una coalición de 28 países. Sus fuerzas combinadas incluían 2.000 tanques y 600.000 soldados. Pero tenían una desventaja importante. La mayoría de nosotros nunca habíamos combatido. Creo que en todo el escuadrón solo 2 habían luchado en Vietnam. Nunca nos habían disparado. Cuando eres joven no conoces la guerra. Estás deseando entrar en acción. Solo cuando ya tienes alguna experiencia de combate te das cuenta de que ser el primero no es siempre lo mejor. El 23 de febrero, a las 4 de la mañana, Douglas MacGregor y su tanque cruzaban la frontera saudí. Allí estaban los ejércitos más poderosos de la Tierra, los americanos, los británicos, los franceses y los países árabes. Que todas aquellas formaciones comenzaran a ponerse en línea fue un gran logro que nunca olvidaré mientras viva. Era la primera gran operación militar conjunta desde el final de la Segunda Gran Guerra. Pero en la inmensidad de los desiertos arábigos, los tanques americanos tendrían que hacer frente a uno de los entornos más hostiles de la Tierra. El desierto es un lugar implacable, y cuando empiezas a pensar que ya lo dominas, te presenta otro nuevo reto, ya sea en forma de tormenta de arena, o un calor abrasador, o un cauce seco que aparece de repente, fallas, rocas, montañas, es todo muy diferente. La arena obstruía los filtros de los motores. En cualquier momento, los tanques iraquíes podían aparecer por el horizonte abrasador. Y algo que no se quitaban de la cabeza: un posible ataque con armas químicas por parte de la Fuerza Aérea de Saddam. Mientras una parte del ejército de la coalición se adentraba en Kuwait para liberar el país ocupado, la unidad de Douglas MacGregor ponía rumbo al mismo Irak. Su misión: cortar la retirada a la Guardia Republicana. Pero dar con ellos era una tarea difícil en un desierto tan grande como la mitad de Alemania, sin puntos de referencia de ningún tipo. Justo antes de salir hacia Irak, el M1 había sido equipado con un sistema de navegación asistida, desarrollado en los años 60 por el ejército americano. Todavía estaba en las primeras fases de prueba y distaba mucho de ser fiable. Se trataba del ancestro del GPS. Funcionaba intermitentemente. A veces se perdía la señal y de pronto la recuperabas y había que reajustarlo. Pero incluso con GPS, el avance de la unidad de MacGregor era muy lento. El Estado Mayor de la coalición teme acabar estancado en un nuevo Vietnam y actúa con la máxima precaución. El 26 de febrero se ordena que se detengan los tanques. Cuando ya estaba empezando a arrepentirme hasta de haberme alistado en el ejército, de repente apareció el Shamal, una horrible tormenta de arena del desierto que además impide que cualquier aeronave sobrevuele la zona. En otras áreas sí podían volar, pero encima de nosotros no había nadie. No podía ver más allá de 15 o 20 metros. Con las gafas térmicas podíamos ver algunos puntos rojos, puntos de calor delante. O sea que yo sabía que allí había algo, pero no había forma de saber qué era.
Cuando finalmente la tormenta de arena amainó, los tanques americanos se encontraron frente a frente con 60 tanques T-72 iraquíes semienterrados en la arena. Estaban casi totalmente enterrados. Solo se veía la parte de arriba. Solo una cuarta parte quedaba visible. Los tanques se escondían en hondonadas tan profundas que no podías ver ni su parte superior, pero en el momento en que reciben la orden, sale del fondo del agujero y se coloca junto al borde, desde donde puede escanear todo y disparar, y luego volver a refugiarse en el agujero. Pero el ejército iraquí había sido cogido desprevenido. No esperaban un ataque desde el mismo centro del desierto. Los T-72 apenas tuvieron tiempo para girar sus torretas hacia los M1 que cayeron sobre ellos. Nos dirigimos directamente hacia ellos y en ese momento cruzamos un campo de minas. Una explosión enorme levantó las 70 toneladas del tanque. Nos levantamos encima de una bola de fuego. Recuerdo que el conductor, que era de Leadville, Colorado, dijo: ¿qué ha sido eso? Y yo le contesté: no te preocupes y sigue adelante. Una oleada de tanques M1 lo barre todo a su paso. La estabilizadora les permite disparar con suma precisión, incluso a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Te permitía disparar al blanco con una fiabilidad absoluta. A nosotros nos parecía increíble. Lo único que tenías que hacer era apuntar y disparar. Y acto seguido veías torretas de T-72 reventadas que salían por el aire, tanques en llamas y gente, soldados y oficiales iraquíes que salían de los tanques. Los tanquistas norteamericanos hallaron un punto débil en el diseño de los T-72. La munición iba alojada justo debajo de la torreta, de forma que con un tiro certero allí, el tanque ardía en llamas en unos segundos, sin que su tripulación tuviera oportunidad de escapar. A las 10:30 de la noche llega el fuego de apoyo de los helicópteros Cobra y Apache para los tanques M1 que están en tierra. La coalición ha ganado esta batalla. Los soldados iraquíes se rinden en masa. Douglas MacGregor y los demás soldados descubren que la temida Guardia Republicana iraquí no era tan fiera como la pintaban. Finalizada la batalla, descubrieron que cuando algunos T-72 del ejército iraquí disparaban sobre los Abrams americanos y los tanques británicos, estaban disparando con munición de ejercicios prácticos. Es decir, que era totalmente imposible que traspasaran el blindaje Chobham de los tanques americanos y británicos. Fue la última gran batalla de la historia de los tanques y terminó con la victoria total de la coalición. La unidad de Douglas MacGregor permitió que el resto de la Guardia Republicana se retirara a Bagdad. El 28 de febrero de 1991 se declaró el alto el fuego y Kuwait fue liberado. La guerra de Kuwait supuso un completo desastre para las fuerzas de acorazados del ejército iraquí. Marcó un punto crítico que posteriormente llevaría a la caída de Irak. 30 tanques iraquíes fueron destruidos en solo 23 minutos de combate. Un resultado desastroso que es analizado con preocupación en Moscú. Pero el alto mando ruso se tranquiliza. El fracaso se debió a la mala táctica elegida por los iraquíes y no a los tanques rusos. Los soviéticos siempre han dicho que ellos no habrían actuado así. Siempre han puesto en cuestión las tácticas que se utilizaron. Así que su confianza no se vio mermada. En 1991, los tanques norteamericanos, con su avanzada tecnología, establecieron un nuevo orden en el mundo de la guerra de blindados. Entretanto, los tanques soviéticos se enfrentaban a un futuro incierto, igual que su país.
1991. El imperio soviético se descompone. Sus tanques han perdido la capacidad de mantener a la gente bajo control. En enero, los lituanos, que reclamaban su independencia, no dudaban en enfrentarse a los tanques con las manos desnudas y en cegarlos con sábanas. En agosto de 1991, cuando un golpe de Estado intentó derrocar al presidente Gorbachov, los tanques fueron incapaces de sofocar el levantamiento popular. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética quedó oficialmente disuelta después de casi 70 años de existencia. Para el Ejército Rojo era un cataclismo. La máquina de guerra del Ejército Rojo y su complejo industrial se derrumbaban. Una de las grandes plantas de fabricación de tanques estaba en Ucrania, y cuando ésta se independizó, perdió la mitad de su capacidad de producción. Fue un periodo muy difícil para todos nosotros. Algunas de las fábricas de tanques consiguieron mantenerse, pero otras no sobrevivieron. Por ejemplo, la planta de Uralvagonzavod se mantuvo en pie, pero la fábrica de tractores de Chelyabinsk, donde se ensamblaban también los famosos tanques T-72, tuvo que cerrar. La factoría de Omsk pasó por momentos muy difíciles, pero logró salir adelante, aunque abandonó la producción de tanques. A finales de 1991, la URSS se dividió en 15 estados independientes. Rusia heredó las 3/4 partes del territorio, pero la inestabilidad interior es grande. En noviembre de 1991, Chechenia proclama su independencia en contra de la opinión de Moscú. El gobierno ruso se opone a cualquier movimiento de secesión. Un año después, el presidente checheno, Dzhokhar Dudayev, se niega a firmar un nuevo tratado de federación con Rusia. Пока мы требуем, чтобы российское руководство свой разум затуманенный немного головы остудили. Если не сделают, ну что ж, тогда будем драться на смерть. Para contrarrestar las veleidades independentistas chechenas, el Kremlin decide enviar la que todavía cree que es su mejor arma, los tanques. Basándose en las experiencias del pasado y en la idea de que la presencia de los tanques inspira temor, creen que sacar los tanques a la calle ya es suficiente para ganar la partida. El tanque más moderno del ejército ruso era el T-80, del que fabricaron 5.000 unidades. Era el más rápido de todos los tanques soviéticos, por eso lo llamaban el tanque volador. Fue el primero equipado con un motor de turbina de gas que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 70 km por hora. A diferencia del T-72, que era producido en masa, el T-80 estaba reservado para la élite del ejército. En diciembre de 1994, el ejército ruso lanzó un ataque sobre Chechenia. El secretario de Defensa ruso llevaba razón cuando decía que solo sería cuestión de días que tomaran la capital, Grozny. Mi primera impresión cuando atravesé la ciudad fue... casi no podía reconocerla. Solo quedaban ruinas de las calles y algunos edificios. Lo habían destruido todo. Y después vi la increíble cantidad de vehículos blindados que habían traído a nuestros talleres. Andrei Brinkin era un ingeniero ruso especializado en la reparación de tanques. Tenía 32 años cuando fue enviado a Grozny como parte de la brigada rusa Maikop. Se quedó horrorizado por lo que se encontró allí. La brigada había perdido 20 de sus 26 tanques durante los primeros 2 días de combate. Los soldados que quedaron atrapados en la masacre del 31 de diciembre al 1 de enero me relataron lo ocurrido. La brigada Maikop había entrado en la ciudad en el silencio más absoluto y se dirigieron a la estación. Miraron en los alrededores. Había gente caminando y coches circulando. Nada hacía presagiar que algo horrible estaba a punto de suceder. Y de pronto la trampa se cerró sobre ellos.
Las columnas de tanques de la brigada Maikop fueron aniquiladas sin tiempo para reaccionar. De 1000 hombres murieron 800. Y la masacre continuó durante los días siguientes. 74 soldados rusos fueron hechos prisioneros. Andrei Brinkin descubrió el rostro del enemigo. El ejército checheno. Las fuerzas chechenas disponían de un gran arsenal de armas que estaba allí desde el período soviético. La mayoría eran armas ligeras, como los lanzagranadas antitanque. Eran conscientes de que no iban a detener al ejército ruso en campo abierto, en un campo de batalla tradicional. Tengan en cuenta que en el ejército checheno, los militares no eran reclutas inexpertos, sino combatientes veteranos de entre 30 y 40 años, que habían servido en el Ejército Rojo. Eran hombres maduros y experimentados, resueltos, y que no se iban a detener ante nada. Su estrategia contra los tanques rusos, la guerrilla urbana. Primero, los chechenos bloqueaban la calle con algunos de los pocos blindados que tenían, para dirigir al convoy ruso hacia la emboscada. Conocían la dificultad de los tanques T para elevar el cañón, así que los hombres armados con lanzacohetes se situaban en el segundo o tercer piso y disparaban donde el blindaje es más débil. Desde los edificios que daban a la calle, los tiradores chechenos destruían el primero y el último de los tanques de la columna. Eso dejaba atrapados a los demás y les permitía ir deshaciéndose de ellos uno a uno. Tradicionalmente se ha sostenido que para luchar contra la guerrilla urbana también es necesaria la infantería para que neutralicen a los comandos antitanque. Pero los reclutas son reacios a abandonar sus vehículos y por tanto resultan más vulnerables. Tras 4 días de combate, 200 vehículos blindados fueron destruidos y 2000 soldados resultaron muertos. La ofensiva de los tanques rusos había resultado un desastre. El ejército reúne las fuerzas que le quedan en las afueras de la ciudad para revisar su estrategia. Esta vez los tanques se colocarían detrás de la infantería, a salvo del fuego antitanque. Y las fuerzas avanzarían calle por calle en grupos más pequeños. Andrei Brinkin pasó en Grozny 2 meses de dura lucha. La primera campaña de Chechenia demostró que no deberíamos enfrentarnos a una situación así sin estar debidamente preparados. Y soldados y oficiales lo pagaron con su vida. Y yo vi, con mis propios ojos, las pérdidas humanas. En 2 años, la guerra de Chechenia se cobró 30.000 vidas. En agosto de 1996, el presidente ruso Boris Yeltsin fue obligado a solicitar un alto el fuego y a iniciar negociaciones con los chechenos, lo que resultaba una humillación para Rusia. Lo que en mi opinión Grozny provoca en muchas naciones occidentales es inicialmente una reacción de oye, no pongas tanques en una zona urbana porque los agrupa y los pone en fila y da a los comandos antitanque muchas oportunidades de esconderse y acercarse a un tanque para destruirlo. De modo que a menos que elabores cuidadosamente tu estrategia y te apoyes en la infantería para proteger los tanques pueden ser útiles en una zona urbana, pero necesitan que la infantería esté a su lado para sacarles el máximo partido. Durante la década siguiente, la debacle de los tanques en Grozny fue analizada por los mandos militares tanto de Moscú como del resto del mundo. La cuestión que todos se planteaban era: ¿son válidos los tanques para la guerra urbana moderna?
o no constituyen más que mortales trampas de acero para sus tripulantes. Para finales del siglo XX, los soldados de todo el mundo se habían dado cuenta de la gran vulnerabilidad de los tanques, sobre todo en la guerra urbana. En unos tiempos de tanta incertidumbre, desarrollar un nuevo modelo de tanque era una aventura cara e incierta que los fabricantes no se atrevían a emprender. Preferían añadir mejoras a los viejos modelos. Y el fabricante de armas que con más acierto supo hacerlo fue la firma alemana Krauss-Maffei, el fabricante de los Leopard 1 y 2. En 1994, la compañía firmó un contrato con los gobiernos de Alemania, Suiza y Holanda para modernizar sus flotas de Leopards. Concentraron sus esfuerzos en proteger a los tripulantes, sobre todo reforzando el blindaje de la torreta. Donde la industria de armamento alemana ha sido especialmente ingeniosa es en la creación de grupos de usuarios para que puedan comprar piezas de repuesto y mantener esos tanques. De esa forma sabes con seguridad que lo que compras no tiene una vida limitada. La compañía Krauss-Maffei-Wegmann, por ejemplo, ha creado algo que se llama Leoben y que consiste en que todos los países que usan tanques Leopard se reúnen y hablan sobre los problemas de funcionamiento de sus tanques o de las piezas de repuesto. Así que es un tanque bien respaldado y mantenido. El Leopard 2 es el tanque más vendido en todo el mundo. Al menos los ejércitos de 16 países lo usan. Pero nadie sabía cómo se comportaría en el mundo real, porque nunca había participado en combate. El mundo había entrado en el siglo XXI y los tanques parecían estar más cuestionados que nunca, al tener que enfrentarse a los desafíos de la guerra moderna. ¿Habrá todavía algún sitio para ellos en las guerras venideras? No me di cuenta hasta que llamé a mi madre. Ella estaba viendo la televisión y me dijo, ¿vas a volver a ir a la guerra? Y yo le dije, no, mamá. Y ella, sí, vas a ir. Esto significa guerra. El 11 de septiembre de 2001, el comandante de blindados norteamericano Eric Schwartz se encontró con que su país estaba siendo atacado por un grupo terrorista llamado Al-Qaeda. Al mismo tiempo, en Bagdad, Rad Hamdani, para ahora comandante del segundo cuerpo de la Guardia Republicana, alerta al Estado Mayor iraquí. Les dije, esas torres no se han caído sobre Nueva York, sino sobre Bagdad. Los oficiales me preguntaban, ¿por qué dices eso? Y yo les contesté, porque nosotros somos los que vamos a pagar el pato, aunque no hayamos participado en nada. Y resultó que Rad estaba en lo cierto. El presidente Bush denunció a Irak como parte del llamado eje del mal. Pronto se hizo evidente que eso significaba una invasión a gran escala de Irak. En 2002, Eric Schwartz se encontraba de vuelta en el Medio Oriente, esta vez como comandante de un batallón. Sería el responsable de las operaciones norteamericanas desde Kuwait, con el último modelo del tanque Abrams. El M1A2 era una actualización de la versión anterior que incorporaba un ordenador que mostraba el progreso del combate en tiempo real. En el lado iraquí, Rad Hamdani era consciente de que esta era una batalla que no podían ganar. Les quedaban muy pocos recambios y sus tanques T-72 habían demostrado estar obsoletos. Y resolvió decirle la incómoda verdad a Saddam Hussein. Le dije, señor presidente, si estalla la guerra, este cuerpo del ejército no valdrá para nada. Y continué, si no podemos evitar la guerra, tendremos que cambiar nuestros métodos de combate, tendremos que practicar la guerra de guerrillas. Entonces el presidente me interrumpió, General Rad, ¿es que pretende usted atemorizarnos? Y yo le dije, como soldado, es mi obligación decirle la verdad sobre el estado de nuestras fuerzas. Sonrió y me repitió que tenía que salir en la foto con él. Cuando salimos de la sala de audiencias, di gracias a Dios unas cuantas veces, esperando que atendiera mi consejo. Pero el aviso de Hamdani había sido desatendido.
En Bagdad ya no existía una cadena de mando real. Hamdani se dio cuenta de que en el campo de batalla sus soldados estarían solos en sus dispositivos, abandonados a su suerte. Cada uno lucharía por su cuenta, enfrentados a las peores posibilidades. Eric Schwartz fue uno de los primeros en enfrentarse a los caóticos restos del ejército iraquí. A finales de marzo de 2003, su unidad cruzó el río Éufrates sin hallar apenas resistencia significativa. Recorrieron 700 kilómetros para arribar al sur de Bagdad, al distrito Al-Mahmudiyat. Allí se toparon con una sorpresa: tanques T-72 escondidos en las calles, preparados para disparar contra ellos. Una batalla de tanques en medio de una ciudad. Para él era la primera vez. Íbamos a descubierto, totalmente expuestos, y estábamos buscando tanques enemigos. Todo era tan diferente, tan poco convencional, no se parecía a nada de lo que antes habíamos visto. Pero esa fue la tónica del día. Estaban en los aparcamientos, en los callejones apartados, en medio de las calles. Según avanzabas por la calle, podían salir de cualquier sitio a 20 o 30 metros de ti y abatirte. El que primero disparase, ese ganaría. Todo quedaba en manos de la improvisación. Las tripulaciones norteamericanas no estaban entrenadas en el combate a corta distancia. En un M1 se necesita una distancia mínima de 200 metros a tu objetivo para lograr un control de tiro correcto. Pero muchas veces era imposible respetarla porque girabas una esquina y de pronto te encontrabas a otro tanque de frente a 100 o 150 metros, lo cual suponía un riesgo añadido, porque si ese tanque estalla, también estallan todas las municiones que lleva dentro. Uno de los grandes problemas del interior de los tanques es que en cuanto un proyectil atraviesa tu blindaje, te conviertes en una suerte de bomba móvil, porque toda la munición que transportas y el carburante del blindado, todo es inflamable. No solo disparas al otro tanque y lo destruyes y ya está. Luego se producen explosiones secundarias, llamas, edificios que cogen fuego, palmeras que empiezan a arder. Un caos. A pesar de todos los riesgos, la unidad de Eric Schwartz consiguió destruir 7 tanques T-72 modernizados, que eran algunos de los mejores que todavía tenía el ejército iraquí. Un soldado grabó lo que van a ver a continuación. Cuando al día siguiente los blindados estadounidenses entraron por fin en Bagdad, tuvieron que hacer frente a tiradores con lanzacohetes y conductores suicidas que trataban de chocar con ellos. Los iraquíes lo intentaban todo tratando de quemar desesperadamente su último cartucho. Incluso consiguieron dañar y capturar un tanque M1, un regalo del cielo para la propaganda iraquí que trataba de apuntalar un régimen debilitado. De pronto, tras 4 días de lucha, el silencio. Todo se quedó en calma. Yo la llamo la hora dorada. Ese momento en que nada se movía. No había nadie en la calle, tampoco combatientes. Se habían ido a algún otro lugar. Las calles estaban llenas de cadáveres. Los carros de combate de la coalición habían conquistado la capital. Los símbolos del gobierno iban cayendo uno tras otro. Los 23 años del largo reinado de Saddam Hussein habían llegado a su fin. Eric Schwartz volvió a casa 3 meses después. El final de los combates marcó el inicio de un nuevo periodo de la guerra iraquí, el de la ocupación militar y la guerra de guerrillas. Pero los Abrams no habían sido construidos para eso. Entre 2007 y 2008, 3 tanques fueron destruidos y 4 soldados americanos resultaron muertos. El responsable era un lanzacohetes antitanque ruso,
el RPG-29. Tenía una ojiva doble. La primera era la encargada de abrir hueco en el blindaje Choban del M1, y la segunda estallaba inmediatamente después y reventaba el tanque. Parecía que el M1 iba a correr la misma suerte que el T-80 ruso en la guerra de Chechenia. Los americanos inventaron entonces un sistema llamado TASC, un kit diseñado específicamente para operaciones urbanas que reforzaba la protección de los tanques Abrams, mejoraba la visibilidad y les daba posibilidades de defenderse y de responder mejor en áreas urbanas. El TASC, o Kit de Supervivencia Urbana para Tanques, contenía diversas mejoras para el M1. Un refuerzo blindado para la torreta de disparo, un teléfono para comunicarse con las unidades de infantería que le acompañaban y, lo que era más importante, placas de blindaje reactivo para reducir los daños provocados por los misiles de ojiva doble. Cuando el proyectil impacta contra dichas placas, explota hacia afuera, haciendo que se autodestruya y protegiendo el blindaje principal que se encuentra debajo. Para 2008, todos los tanques americanos que operaban en Irak habían sido equipados con el sistema TASC. El TASC era de gran ayuda, pero tampoco una solución milagrosa. A finales de la década, el mundo se enfrenta a una grave crisis económica. El desarrollo de nuevos tanques se convirtió casi en un lujo para la mayoría de los países. Y como en otros momentos de la historia, la vieja cuestión volvió a resurgir. ¿Los tanques son realmente necesarios? Algunos ejércitos llegaron a la conclusión de que o no podían mantener los tanques o ya no tenían ningún papel que desempeñar en el campo de batalla actual. Canadá, por ejemplo, decidió prescindir por completo de los tanques en sus fuerzas armadas, como poco después los Países Bajos. Muchas gracias, pero no creemos que los tanques sean lo que necesitamos en nuestras fuerzas de defensa. Los tanques desaparecerán. Ahora que es posible destruirlos a mucha distancia, ya no tienen sentido. Ni siquiera los más pequeños, ni los más avanzados tecnológicamente. Hemos entrado en una nueva era para la guerra y las armas. Moscú, 9 de mayo de 2015. Rusia celebra el desfile anual en conmemoración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Lo preside el presidente Vladimir Putin, flanqueado por Makhmut Garev, general retirado y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pero este año el desfile no solo homenajea el pasado, sino también el inicio de una nueva era. El ejército ruso desvela un nuevo tanque que ha estado desarrollando en secreto, el T-14. Ha hecho que los países occidentales digan, vaya, esto sí que es nuevo. Es un tanque de tamaño mucho mayor y que se vale mucho más de la tecnología que los tanques rusos de antaño. En 20 años, ningún país occidental ha desarrollado un tanque nuevo. Y sin que nadie se entere, la Rusia de Putin ha perfeccionado uno. Cuando llegó al poder en el año 2000, Putin tenía entre sus prioridades la reestructuración y reequipamiento del ejército ruso. Ahora, con el T-14 le ha dado además una nueva arma. El T-14 ha marcado una ruptura con todos los diseños anteriores de tanques rusos. Su fabricante, Uralvagonzavod, decidió dejar a un lado la filosofía que desde la Segunda Guerra Mundial tanta fama le había granjeado con el T-34 y después el T-55 de la Guerra Fría y el T-72 en la Guerra del Golfo. Los rusos nunca reconocerán que han abandonado definitivamente la simplicidad y la fiabilidad que caracterizaban a sus tanques anteriores. Pero han tomado un rumbo diferente, abrazando el uso de la tecnología de forma intensiva. Muchas de las características del T-14 siguen siendo secretas. Pero lo que sabemos de él nos lleva a pensar que hemos entrado de lleno en la robotización del tanque. Por primera vez en la historia, la torreta no la maneja una persona. Los 3 tripulantes van dentro de una cápsula reforzada que va dentro del blindaje principal del carro y que está aislada de la munición.
Desde aquí conducen el tanque y manejan la torreta y el armamento. Como protección añadida, cuentan además con un blindaje activo llamado Afganit. Posee un radar capaz de detectar y localizar misiles que se acercan. Y dispara contramedidas en la misma dirección, destruyendo el proyectil que le amenaza. El cañón del T-14 es de 125 milímetros, el más potente que jamás se haya montado en un tanque moderno. Tiene un cañón más poderoso y un penetrador de largo alcance, lo cual le permite traspasar blindajes más gruesos, incluso el de los tanques mejor protegidos de los países occidentales, como el Abrams, el Challenger o el Leopard 2. El sistema de armamento del T-14 podría atravesarlos. Por eso ahora Occidente ha despertado y ha vuelto a plantearse el potencial de los tanques. Cuando entre en servicio, el T-14 será el tanque más moderno del mundo. En total, el ejército ruso ha encargado 2.300 ejemplares a entregar antes del año 2020. 100 años después de su nacimiento, la carrera armamentística del tanque parece haberse reavivado. Pero, ¿qué significa eso y cómo modifica el equilibrio de poder en nuestro mundo? ¿Estas nuevas armas serán usadas alguna vez en un nuevo tipo de conflictos?